Vayamos a un pasaje, San Mateo capítulo 14, hermanos. San Mateo capítulo 14, hay una historia muy interesante. En el versículo 22 hasta el versículo 33. En aquella experiencia que los discípulos vivieron sobre cuando Jesús calmó la tempestad. Vamos a leerlo y ahí vamos a tener esta sencilla reflexión para que lo consideremos. Dice así, pongan atención. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. Vamos a hablar, hermanos, tomando como consideración este pasaje, las etapas formativas de la vida cristiana. Dígalo conmigo, las etapas formativas de la vida cristiana. Miren, hermanos, la vida cristiana no es nada fácil. O sea, la gente generalmente reconoce la obra de Dios cuando los momentos difíciles llegan a su vida y cuando no hay para ellos, cuando no hay para nosotros una luz de esperanza, entonces nos acordamos de que hay un Dios que puede ayudarnos y siempre lo hace. Eso es lo grandioso de Él, que siempre que nosotros lo buscamos lo hace. El problema de nosotros es que como que necesitamos ese tipo de circunstancias para poder acordarnos de Dios, para poder volvernos a Él. Generalmente la humanidad es así. No solamente nosotros como iglesia, que hemos visto grandes maravillas, hemos visto muchos milagros, hemos vivido muchas experiencias personales donde nadie podía ayudarnos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Usted puede ver el final de este cuadro cuando dice: verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, pues ¿de qué se trata? Si eran los que vivían con Él, los que vieron tantos milagros, hermano, vieron cosas extraordinarias. Y decir de esta manera es hasta ofensivo, que ellos expresen así del Señor. Pues ¿cómo? ¿De qué se trata estos? Por eso el pueblo de Israel, al igual que nosotros, Dios le hizo un reclamo. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le reclamó al pueblo de Israel: pueblo que de labios, díganlo más fuerte, pueblo que de labios me honra, pero su corazón está muy lejos, muy lejos. Y a veces nosotros, hermanos, es ahí donde a veces no hemos realmente dimensionado lo que
lo que es precisamente la vida cristiana. No la hemos dimensionado, como que sí, más o menos hemos entendido algo, pero no hemos llegado a la profundidad, como lo hizo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir me es ganancia. Pablo fue el que tuvo una dimensión extraordinaria acerca de lo que era realmente la vida cristiana. Por eso a Pablo lo tenían como un loco, como un fanático, como un hombre muy fuera de sus cabales, como que no reaccionaba ya por el hecho de haber renunciado a todo su pasado, de haber renunciado a su forma de cultural, a su forma social, a su forma natural, como él era un judío, fariseo de fariseos. Mas sin embargo dice, cuando vino a mí la revelación de Jesucristo, todo eso, Pablo lo dice en su testimonio, dice, lo tengo por basura en el conocimiento del Hijo de Dios. Y como que nosotros, hermanos, ahora mismo estamos viviendo situaciones muy peligrosas. Por eso yo digo que en este tiempo la iglesia debe marchar en armonía a lo que Dios dice en su palabra. Eso es precisamente que no se nos debe olvidar. Nosotros como iglesia debemos caminar en armonía a la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si realmente no sabemos lo que Dios pide de nosotros? Tenemos una idea muy vaga a veces del verdadero cristianismo. Por eso las exigencias, hermanos, para nosotros es que debemos poner nuestra mirada solamente en Dios. Y el apóstol Pablo es muy claro cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo la fe, hermanos, en nosotros, si realmente la desarrollamos bien, podrá desarrollar en nosotros una vida cristiana exitosa. Solamente así, no hay otra manera. Cuando nosotros analizamos este pasaje con más detalle, esta es una lección extraordinaria acerca, hermanos, de los grandes momentos que estamos atravesando nosotros en esta etapa que nos ha tocado vivir. Esta experiencia que los apóstoles vivieron era necesaria. Dígalo conmigo, a veces es necesario. Otra vez, dígalo. Pasar por tormentas difíciles. A veces es necesario. El Señor los envió a que fueran ahí en la barca, los envió, vayan delante, Él los envió. Ellos fueron muy obedientes. Pero hermanos, cuando nosotros entendemos esto, y es precisamente que de repente se levantan vientos contrarios que tienen fuerzas para destrozarnos. ¿Sabe usted, hermanito, que todo lo que tenemos, que nos ha costado mucho, esfuerzo, trabajo, dedicación, disciplina, lo podemos perder en un solo día? ¿Sí lo sabe eso? ¿Está consciente de eso? Lo podemos perder en un solo día. Por eso es ahí donde esta lección nos enseña, hermanos, que de repente es mejor mantener siempre muy fresca nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Como iglesia y como cristianos debemos mantener una buena armonía con Dios y con su palabra. Es mejor mantener una buena sintonía con Dios y con su palabra para que podamos nosotros, hermanos, en el momento que más necesitamos de Él, hablarle con toda transparencia y con toda seguridad, porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es ahí donde nosotros debemos mantener esa sintonía. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque de repente se levantan vientos contrarios que tienen una fuerza terrible para destruirnos en un momentito. Muchas veces los vientos están a nuestro favor, pero otras veces están en contra. Y es aquí, en esos momentos de que los vientos son contrarios, donde precisamente necesitamos aplicar nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, cuando nosotros, hermanos, la aplicamos correctamente en esas etapas formativas de nuestra vida cristiana, entonces conoceremos a un Dios de bondad y a un Dios de poder y a un Dios de misericordia. Y en esos momentos difíciles que llegan a nuestra vida, lea conmigo el verso 24, por favor, si son tan amables. Ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, ¿qué? Era contrario. Pero a veces esas tempestades, hermanos, son necesarias para poder conocer a Dios. ¿Se acuerdan de Job? Que dijo: antes de oídas te conocí, pero ahora mis ojos te han visto. Como cristianos no nos exime de pasar por situaciones difíciles, muy complicadas, donde pensamos, como se dice en términos pugilistas, arrojar la toalla. O a veces decimos: hasta aquí ya no se puede, es imposible. Necesitamos siempre, hermanos, tener la confianza de que cuando los vientos sean contrarios, son esos problemas que van a llegar. En esos momentos difíciles, hermano, que todos hemos vivido, todos en algún momento hemos tenido que enfrentar por nuestros propios errores, por nuestras propias malas decisiones. Siempre tendremos la palabra del Señor que nos va a motivar y nos va a decir: tened ánimo, yo soy, no teman. ¿Cuántas veces necesitamos escuchar esa palabra? Ya eran las altas horas de la madrugada, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el mar, gritaron, tuvieron miedo, un fantasma. Y el Señor inmediatamente, al ver su rostro desencajado, al ver su carácter totalmente, hermanos, destrozado, eran 12 apóstoles, hermano, que eran valientes, eran agresivos. Algunos de ellos eran temerarios, según la historia. Algunos de ellos eran celotes, o sea, eran terroristas. No crea que eran como nosotros. Ellos siempre andaban armados, listos para pelear contra cualquiera. Ese carácter agresivo, tosco, grosero que tenían, una tempestad donde se sintieron incompetentes. Pero ahí, en ese momento de dificultad, la lección espiritual que podemos aprender es que Dios nunca nos abandona, y se aparece en ese momento precisamente más crucial y les dice: no teman, yo soy. No teman, tranquilos, todo está bajo control. Miren, hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros vivamos esas nuevas experiencias. El hecho de que el Señor Jesucristo calmó la tempestad en esto que hemos leído es una lección espiritual que nos enseña, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestras propias experiencias. ¿Sabe para qué? Para ir desarrollando la vida cristiana con eficacia. Esto no es todo color de rosa, ¿eh? A veces los vientos contrarios nos van a enseñar que lo nuestro en un ratito se desvanece. Pero si nuestra fe está anclada sobre la roca, ¿se acuerdan de la parábola que Jesús nos dejó como un regalo maravilloso? ¿Se acuerdan de la parábola del hombre que edificó su casa sobre la arena? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Vinieron, ¿qué? Vientos. Y cuando llegaron esos problemas, esas dificultades, dice,
la casa que edificó él se cayó. Se cayó. Ese es el hombre que, ¿cómo lo señaló Jesús? Como el hombre insensato. Hay quienes, hermano, y tienen todo su derecho para vivir de esa manera, porque dicen, pues es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero. En primer lugar, está mal su argumento, no tiene ninguna base, ningún sentido. Porque no es cierto. Todo lo que está en el planeta Tierra y fuera del planeta le pertenecen a Dios, ¿o no es así? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Eso de que es mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero es un argumento demasiado débil. Demasiado débil. Pero a veces caminamos en esa actitud. Y cuando menos pensamos se levantan esos vientos. Y de repente todo lo que nos costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio, se nos va a desvanecer, se nos va a acabar. Cuando nosotros caminamos en el formato que Dios establece, ¿qué dice este libro, hermanos? Que cuando nosotros actuamos en el formato de Dios, dice, yo abriré las ventanas de los cielos y ¿qué? Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y Dios siempre cumple su palabra. El hecho de que el Señor calmó la tempestad es una lección, hermanos, que nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestras propias experiencias para ir desarrollando nuestra vida cristiana con eficacia. Dice la parábola, volviendo a esta historia de Jesús, el hombre prudente su casa edificó sobre la roca. Su casa edificó. Vinieron vientos, descendió la lluvia, creció y dice, pero la casa nunca se cayó porque estaba sobre la roca que es Cristo Jesús. Ellos cuando vieron aquella figura dijeron, es un fantasma. Él dijo, tranquilos, tengan ánimo, yo soy. No teman, no tengan miedo. Todo está bajo control. A veces Dios quiere que pasemos por esas etapas formativas, hermano, en la vida. Usted y yo hemos pasado por muchas etapas formativas. Y a veces no nos gusta la manera en que Dios nos trata. No nos gusta. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. El apóstol Pedro, hermanos, aprovechó este espacio de emoción cuando vio que era el Señor y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tenemos que reconocer, hermano, que solo Dios puede darnos la calma en medio de la tempestad. Dígalo conmigo, tengo que reconocer que solo Dios puede darme la calma en medio de la tempestad. Es ahí donde nosotros podemos dar testimonio de que no hay Dios como nuestro Dios. Es ahí donde nosotros podemos dimensionar a Dios, entender la grandeza de Dios. Las tempestades que los discípulos ahora están enfrentando, hermanos, no fue provocada por ellos, sino que surge de forma repentina. Muchas veces, hermanos, estas tormentas nos desgastan físicamente, espiritualmente, moralmente también, porque nadie escapa de problemas difíciles. Nos desgastan económicamente, que a veces decimos, no, yo ya no, porque no me alcanza. Y es ahí donde el diablo nos entrampa. Es que no me alcanza. El alma generosa, ¿qué dice la Biblia? El alma generosa, ¿qué? Siempre dice, será prosperada. No hay, pero a ver de dónde, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No sé de dónde, pero algo va a venir, no te preocupes. Siempre que tengamos esa disposición, Dios abrirá ventanas de los cielos para nosotros. A veces hay desgaste mentalmente, hermanos, de tal manera que muchas veces nos sentimos derrotados, muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos muy tristes por lo que ahora mismo estamos viviendo. Pero mire, es interesante, hermanos, es interesante
Vaya conmigo al verso 32 para que usted lo lea con esos ojos. Cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. Habla de Pedro y habla de Jesús. Pedro había vivido una de las experiencias más vergonzosas. ¿Por qué? ¿Por qué claudicaste, Pedro? ¿Qué te pasó? Pues si aquí estoy. Ahora yo no te invité, te invitaste solo. Yo no te pedí que vinieras. A veces nosotros, los hermanos, por abrir la boca de más, nos metemos en problemas. Como dice el dicho popular, calladito. ¿Están oyendo, hermanas? ¿Calladito qué? Te ves más bonito, tranquilo, no andes proponiéndote, tranquilo. Nadie te invitó, Pedro. Es más, no tenías que hacer eso. Fue tu idea, fue tu emoción. Y apenas él apenas subieron a la barca, tanto Pedro como Jesús. Aquí usted ya lo leyó, dice, inmediatamente, dice, se calmó el viento. Solo así, hermanos, nosotros vamos a poder reconocer la grandeza de nuestro Dios. Cuando ellos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron muy sorprendidos y muy temerosos, por eso empezaron a gritar, ¡es un fantasma! Pero el Señor Jesús les habló con mucha claridad, como esta noche nos está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. Finalmente, hermanos, las tormentas perfeccionan nuestro carácter cristiano. Dígalo conmigo, las tormentas perfeccionan nuestro carácter cristiano. El Señor habló con claridad y les dijo, no tengan miedo. Yo no sé qué esté viviendo usted ahora mismo, hermano. No sé qué esté pasando con la iglesia. Pero sí hay que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Créalo, es garantía tener a Dios de nuestro lado. Cuando Dios está de nuestro lado, no temeremos a nada, amados hermanos. A nada, nada. Debemos mantener nuestra fe anclada en esa sintonía con Dios. Debemos mantener nuestra confianza en Dios, esperar en Él, y Él hará grandes milagros en nuestra vida. Porque eso nosotros cantamos, no hay Dios tan grande como tú. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros todavía, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer milagros, hermano? ¿De veras lo creen? Que Dios pueda hacer esos milagros extraordinarios, Dios lo puede hacer. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere platicar con Dios? Cuando estos hombres vieron lo que Jesús hizo cuando Él llegó, ellos dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Él es el unigénito Hijo de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿qué quieres que el Señor haga contigo? ¿Qué buscas de Él? ¿Qué es lo que más anhelas tú? Si tú no tienes una definición, Dios no puede hacer nada. Jesús le dijo claramente a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo que reciba la vista. Muy sencillo, recíbela. Recíbela. Pero ¿qué es lo que usted busca? ¿Qué es lo que quiere, hermano? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga en su vida? Dígame usted. Hable con Dios y sea sincero. Cuando nosotros nos humillamos, Él se encarga de exaltarnos. Porque al que se humilla, ¿qué dice? Será exaltado. Vamos a orar. ¿Qué necesita? Si Dios estuviera aquí y le preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Si usted le dice, no sé, pues entonces síguele. Pero si usted sabe lo que quiere, lo que busca, pídaselo. Él así dijo, el que pide recibe y el que busca halla. Yo a veces en mi imaginación pienso que esta tormenta, esta tempestad era necesaria en la vida de los apóstoles porque ya comenzaban a creerse un poquitito. Y el Señor les dijo, les voy a demostrar que sin mí ellos no son nada. Sin mí ellos no hacen nada, ellos no van a ningún buen destino. Y hoy nos dice el Señor, sin mí no vas a ningún buen destino, créelo.
lo que hagas, todo tu esfuerzo puede quedar en nada. Porque hay un enemigo que te anda buscando para avergonzarte, para humillarte y para quitarte todo lo que a ti te ha costado mucho. Mejor sintonízate conmigo.